cosas que no funcionaron, que no resultaron, y terminan llevando un amargor, un dolor en el corazón de pensar que podría haber hecho distinto, podría haber cambiado eso. Y se llevan una culpa por encima, y se llevan una carga, y siguen armando familias que siguen siendo disfuncionales. No disfuncionales meramente en un modelo A o B, pero disfuncionales en un sentir, donde hay un sentimiento de inadecuación que uno de repente no sabe explicar bien por qué. Es importante que pensemos en la familia real que Dios nos ha dado y quien nos ha tocado vivir. Y pensemos que muchas veces las cosas que se han dado en nuestras familias son sí producto de nuestros errores, son sí resultados de circunstancias que van más allá de nuestro control, pero las consecuencias y la manera como yo entiendo mi familia debe ser necesariamente dirigida por las Escrituras. Como yo entiendo, debe ser distinto. Por eso, ojo, con esa serie de familias no queremos simplemente decir volvamos al pasado y cambiemos el pasado, porque mucha gente puede decir, bueno, pastor, lo que dices es hermoso, pero yo no puedo cambiar ciertas cosas, las cosas son como son, hay cosas que yo no tengo control, y hay muchas cosas que provocaron problemas en mi familia que yo no tenía cómo cambiarlas. Pero sí hay una esperanza desde que nosotros pensemos que lo que Dios nos llama hoy día es a reinterpretar la realidad familiar de cada uno a la luz del Evangelio. Reinterpretar la realidad familiar de cada uno a la luz del Evangelio. Ahora, pensemos aquí en ese texto que nosotros tenemos delante de nosotros y que nos va a ayudar a empezar ese proceso de reinterpretación. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Es la historia de Ruth y Noemí, ¿no es cierto? Algunas Biblias ahí, como la Reina Valera, trae ese título, ¿no? Ruth y Noemí. En realidad es un libro interesantísimo, muy corto, que fue escrito con una habilidad literaria muy elevada y que retrata la historia de dos mujeres. Es interesante porque en el Antiguo Testamento, en el periodo del Israel antiguo, tener una mujer como protagonista de un libro entero era algo notable, mínimamente notable. Y por lo tanto es un libro muy especial en la historia de la revelación, en la historia bíblica, y nos trae aquí informaciones interesantísimas. Voy a llamar la atención de ustedes para cómo era el contexto de la época, para que ustedes vean cómo que el contexto de la época, pese a los miles de años de distancia, es semejante o similar al nuestro. El primer versículo dice que aconteció en los días que gobernaban los jueces. ¿Qué tiempo era ese? Nosotros tenemos la Biblia y usted puede volver un poquito en el libro de Ruth y encontrarse con el libro de los jueces. Básicamente, para que ustedes entiendan cómo era el tiempo de los jueces, ahí al final del capítulo 21 de los jueces, el último versículo, decía que en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Ese es el resumen de la época en que vivía Ruth y Noemí. En Israel no había rey. Había muerto Moisés, había muerto Josué, y entonces Dios levantaba jueces que eran personas que lideraban el pueblo en ciertos momentos. Pero el pueblo naturalmente tendía a adorar a los dioses de los pueblos vecinos. Entonces el pueblo se alejaba de Dios por consecuencia de su pecado y de su distancia del Señor. El pueblo era dominado por las naciones vecinas, esclavizado muchas veces, no una esclavitud como en Egipto, pero una esclavitud económica, donde venían los moabitas, los amalecitas, los filisteos y dominaban y llevaban toda la producción agrícola. Era una nación agrícola, llevaba toda la producción agrícola. Ellos quedaban en un estado de sufrimiento, de opresión, de miseria. Por muchos años de ahí entonces clamaban al Señor. El Señor enviaba un juez, un libertador, y ese libertador guiaba al pueblo de vuelta a Dios y contra los enemigos, y por 40 años mientras vivía ese juez había paz. Ustedes han escuchado nombres como Sansón, Débora, Barak. Fueron todos líderes que Dios levantó
en ese periodo. Pero básicamente, ¿qué es lo que pasaba? Era un caos moral y cultural. Se mezclaba la adoración a Jehová con la adoración a Baal y con la adoración a otros dioses. Y la gente tenía un pensamiento sincretista, que es decir, que mezcla religiones, un pensamiento pragmático, y más bien la gente, cada uno hacía o adoraba a Dios a su pinta, a su manera. Muy similar a lo que pasa en nuestros días. Mucha gente hoy día trata de mezclar un poco el catolicismo con el protestantismo, o la visión secular con la visión religiosa, o visiones místicas de las religiones asiáticas con la religión cristiana o el cristianismo tradicional, y así va formando una forma de vivir y de adorar muy peculiar y cada vez más única. Cada uno hace lo que quiere, y ese es un retrato de las familias. La familia o las familias, ellas son un producto del pensamiento popular, de que cada uno trata de vivir su espiritualidad como uno quiere y no tiene una visión clara de qué es lo que quiere Dios para mi familia. Y por eso tenemos modelos cada vez más alternativos, por decirlo de una manera simple. Ese era el contexto de la época. ¿Y qué es lo que pasa? El texto dice que hubo hambre en la tierra. Hubo hambre en esa región donde habitaban ellos, que es una ciudad llamada Belén. En Belén, dentro de la tribu de Judá. Y hubo hambre. ¿Por qué había hambre? Normalmente el hambre podría haber sido provocada por la dominación de una nación extranjera, que estaban llevando todas las producciones de alimentos, y eso generaba una crisis económica ahí. Puede ser también por una manifestación de la ira de Dios, para que ellos a través de ese momento de crisis se volviesen al Señor y abandonasen a los ídolos, como pasaba en ese periodo. La interpretación de Elimelech, de Noemí y su familia, fue que, bueno, hay hambre aquí, vamos a otra parte. Hoy día nosotros podemos imaginar, bueno, ellos fueron a otro país, como nosotros que somos brasileños veníamos para acá. Normal, uno va de aquí para allá, otro de allá para acá. Pero en realidad no es bien así. Tenemos que entender que en ese contexto, en esa época, cada nación tenía su propio Dios. Y salir de su nación e irse a otra nación era lo mismo que abandonar a su Dios e ir a adorar a otro Dios. Decir, como dijo Elimelech, que la prosperidad está en Moab, es decir, que Baal cuida mejor a sus siervos que Jehová cuida de los suyos. Entonces yo me voy a donde está Baal. Eso era lo que significaba abandonar Belén e irse a Judá. Ellos fueron para allá, pero el plan de ellos no resultó a la perfección, porque murieron los varones. Murió Elimelech y murieron los 2 hijos que ya tenía, y ninguno de ellos, de los hijos, había dejado un heredero. Entonces quedó la suegra Noemí con las nueras, ¿cierto? No sé si hay día de la nuera o día de la suegra, me imagino que no. Pero normalmente, también en esa época, normalmente tiende a ser una relación compleja. Las nueras con la suegra, ¿no es cierto? Bueno, Mariana no tiene ese problema, pero hay otras que sí han tenido, ¿no es cierto? Donde la suegra como que se mete por ahí y en fin. Me imagino que puede haber pasado una situación así, ¿no es cierto? La cosa es que lo que vemos es que quedaron 3 mujeres solas. En ese tiempo no había sistema previsional. No había sistema de ahorros, no había como una persona mayor, una mujer sola, proveerse para sí misma. De manera que estar en la condición en que estaba Noemí era literalmente estar sin nada. No había comida, no había dinero, no había quien la mantuviese de ninguna manera. Lo mismo pasaba para las niñas.
La diferencia era que Noemí ya se le había pasado los años, si es que se volviera a casar sería un accidente de percurso, pero normalmente no pasaba. Porque la lógica del matrimonio era obviamente tener hijos, y ella ya no podía tener hijos, muy probablemente por su edad, entonces muy probablemente nunca más volvería a casarse. Y lo mismo ahora, con las niñas no, ellas muy probablemente eran jóvenes. Como no habían tenido hijos, era muy probable que eran muy jóvenes todavía. En la casa de los primeros 20 años, los primeros años de los 20, así como 20 y pocos, el máximo. Es decir, ellas todavía tenían muchas oportunidades de, rompiendo con ese vínculo que habían hecho con esa familia, volver a la casa de sus padres y reempezar buscando una nueva pareja, un matrimonio, y así poder tener hijos. Y consecuentemente, la lógica de tener hijos es que son los hijos que en la vida adulta lo van a mantener a uno, ¿no es cierto? La búsqueda por los hijos era también una búsqueda por una especie de ahorro, ¿no es cierto? En los tiempos antiguos, ¿no es cierto? Claro. Esa era la esperanza. Y no quedaba otra para las mujeres en esa época. No quedaba otra. También el hecho de tener hombres en la familia les daba protección social. Imagínense, sobre todo en una cultura pagana, una cultura promiscua, una mujer sola puede ser violada y eso no queda en nada. No hay leyes que la protegen. La protección era primeramente familiar. Los varones protegen a su casa. Luego, si no hay varones, no hay protección, no hay sustento. Era una situación de profunda vulnerabilidad en la que estaban ellas. La cosa es que ella, entonces, en ese momento de dolor y desesperación, escucha que en Belén volvió a haber pan, volvió a haber alimento, y entonces decide regresar. Y al momento de regresar dice a sus nueras: mira, ¿sabe qué? Ustedes son jóvenes todavía. Ella como que dispensó a ellas de la responsabilidad de caminar con ella. Porque Noemí, junto con sus dos nueras, que eran parte de su familia, ellas tenían todavía ese vínculo. Noemí tenía más posibilidades hacia el futuro que sola, porque sola sería la desgracia total. Con las nueras, quizás las nueras pudiesen trabajar para de alguna manera proveer, pero ella ya no tenía cómo hacerlo. Pero Noemí, entendiendo la situación de las niñas, dijo: mira, ¿sabe qué? Vuelven para sus casas, a la casa de sus padres, y porque yo no puedo hacer nada más. Por la ley, si muere el hijo y no deja herederos, el hermano tenía la responsabilidad de casarse con la viuda y producir un heredero que llevase el nombre del hermano muerto, para preservar su nombre en los registros históricos de la familia. Pero Noemí no tenía más condiciones de tener hijos y dispensó a las niñas. Dijo: mire, ¿sabe qué? No vayan ustedes. Por amor a ustedes, yo quiero que ustedes recomiencen en otra parte, porque es la mejor opción para ustedes. Ellas no querían ir a principio, eso es lo que vemos en la Biblia. Pero al final Orfa dijo: bueno, ya que insistes, y ella se fue. No fue sin dolor, no fue así como: ay, qué bien que me... No, ellas amaban profundamente a Noemí. Y fue llorando, pero fue. Pero Ruth dijo: no, ¿sabe qué? Yo me quedo. Pero yo me quedo hasta el fin. No sé qué es lo que va a pasar, pero aquí me quedo. Y se quedó y fue definitivamente, no solamente al país, a la tierra de Noemí, pero también a su Dios. Eso fue lo que dijo: su Dios será mi Dios y su pueblo será mi pueblo. Luego, llegando ahí, Noemí llega y es bien recibida. Pero al momento de ser recibida dijo: no, yo vengo aquí con un corazón amargo, con un corazón adolorido. Llámeme Mara, es decir, amarga, porque el Señor me quitó la alegría de mi vida. Hay algunas cosas que tenemos que poner atención en ese texto, y 3 cosas nos llaman la atención y nos indican cuáles fueron las causas de la crisis en la familia de Noemí. La primera situación que nosotros vemos luego en los primeros versículos es que en ese entonces,
cuando vivían ahí todavía Elimelech y sus hijos, ellos fueron a vivir en Moab. Y ese hecho de ir a vivir en Moab es una indicación de que ellos no tenían fe real en Dios. La primera causa de la crisis en la familia de Noemí era la falta de fe en Dios, como un Dios proveedor, como un Dios poderoso y sustentador. En un momento de crisis, ellos buscaron una solución que era la solución natural a partir de una mentalidad pagana. Yo voy a donde está el pan. Yo voy a donde me conviene. Si está difícil aquí, si está difícil con Dios, voy a donde no está Dios, porque de repente allá está, la cosa está fluyendo. Ese cambio fue profundo y fue radical. Ellos no simplemente cambiaron de país, sino que ellos dejaron hacia atrás a su Dios para adorar a un Dios pagano. Pongamos atención en la región hacia donde fueron. Básicamente, lo que podemos entender es que no era producto de como pasó el hambre en los tiempos de José en Egipto, donde una circunstancia geográfica, una circunstancia generalizada, dejó a todas las naciones de una determinada región sin producción, sino que más bien era producto, puede ser de la interferencia de un país vecino que tomaba todas las producciones ahí. ¿Por qué? Porque Moab estaba relativamente cerca, como 80 kilómetros de distancia. Pero en Moab se adoraba a Baal. Baal era un dios pagano que era en la mitología del entonces un dios responsable por la fertilidad. ¿Qué es lo que significa eso? Significa que al adorar a Baal, él controla todo el proceso de fertilidad en la sociedad, tanto en la producción vegetal como en la multiplicación de la producción animal, como también en la posibilidad de tener más hijos y con eso tener más productores y más personas y una familia más fuerte. Luego, esa fertilidad era la raíz de la prosperidad social. Así que ellos adoraban a ese Dios y creían que Él era el Dios que controlaba esa fertilidad. ¿Y cómo la hacía? ¿Cómo que Baal hacía descender la fertilidad a su pueblo? Baal, a través de relaciones sexuales con la otra diosa llamada Astarote o Astorte, a través de esas relaciones sexuales, ellos hacían descender sobre la nación que le adoraba esa misma fertilidad. Entonces las épocas del año, las estaciones del año que eran más fértiles porque eran las relaciones donde Baal y Astarote se relacionaban. Entonces, ¿cómo hacía el pueblo de Moab para recordar a Baal que sea fértil en el campo espiritual? El pueblo subía hacia la cima de las montañas, hacia donde el cielo pudiese ser cada vez más cercano de ellos, considerando que Baal estaba en el mundo espiritual, en el cielo. Entonces, ahí en la cima de las montañas, ellos adoraban a Baal, realizando una especie de simulacro de lo que Baal debiera realizar en el mundo espiritual. Eso es, ellos realizaban verdaderas orgías cultuales, y a través de esas relaciones sexuales ellos imitaban lo que Baal debiera hacer en el cielo y por lo tanto bendecir la tierra. Es decir, la religión de Baal era una religión que adoraba a Dios a través de múltiples relaciones sexuales entre los prostitutos cultuales, tanto hombres como mujeres, y el pueblo iba a esos lugares y adoraba a Baal a través de esas relaciones. Ese era el Dios que Moab adoraba. Y fue a este pueblo que Elimelech y Noemí fueron a vivir. Fue con la gente de esa tierra que se casaron ellos. Fue a esa cultura que ellos abrazaron.
A veces uno se pregunta, pucha, qué triste la situación de la necesidad, qué triste la situación de la hambruna que pasaron ellos. Pero al momento de interpretar la crisis y de confiar en el Señor, ellos prefirieron confiar en lo que la gente afuera decía, en el poder de Baal. ¿Cuántas veces las familias no están azotadas por crisis y dificultades? Y en la búsqueda de soluciones, muchas familias cristianas han optado por decisiones contrarias al Evangelio. Por decisiones que manifiestan que no creen que Dios les puede sacar de esa situación. Por decisiones que manifiestan que no creen que Dios les puede dar esperanza, les puede cambiar la historia, les puede cambiar los corazones. Sino que han optado por decisiones basadas en el pensamiento secular. Mucha gente se dice cristiano, pero termina viviendo de la misma manera que un no cristiano vive en la toma de decisiones. Manifestando así entonces la falta de fe en Dios. Y es interesante porque el autor aquí al escribir el texto dice que el nombre de aquel varón era Elimelech. Aquí él da mucha importancia a los nombres. Elimelech significaba mi Dios es rey. Pero él tenía un nombre que decía mi Dios es rey, pero tenía un comportamiento donde decía, pero yo no le sigo para nada. Al final yo hago lo que quiero. Y más encima, los nombres que fueron dados a sus hijos eran nombres muy raros. Uno indicaba debilidad, otro indicaba enfermedad. Producto de la cultura a la cual ellos fueron a vivir. Producto de la fe en el corazón que estaba profundamente dañada. Ellos no confiaban en el Señor. ¿Cuántas familias están pasando muchos malos ratos? Porque han tomado decisiones contrarias a la voluntad de Dios. Quizás no están adorando a Baal, pero están adorando a Mamón, que es el Dios del dinero, que es muy, muy popular en nuestros días. Quizás están optando por un pensamiento cada vez más secularista. ¿Quiere saber? Si usted prende la tele en la mañana, escuchando esos programas matinales, que son horribles, pero si usted hace el esfuerzo, hay mucha gente que le gusta, pero supongamos que a nadie le gusta aquí, ok. Si usted hace el esfuerzo, ellos dan muchos consejos para familias. De todo tipo de consejos. Si uno puede efectivamente entender y estar de acuerdo con mucho de lo que dice, es el momento de preocuparse. Porque toda esa lógica, toda esa visión de familia y de vida es contraria al Evangelio. Si usted está demasiado de acuerdo, si todo eso hace bastante sentido, si le gusta, si le interesa, de repente, preocúpate. Estás mal. Es una señal de que estás pensando como pensó Elimelech. Tiene que pensar si lo que yo quiero para mi vida, si lo que yo quiero para mi familia, es lo mismo que quiere ese mi compañero de trabajo que no es cristiano, que no conoce a Dios y que no le ama. Si es lo mismo que queremos, si la decisión o si la toma de decisiones o si la opción es la misma, hay algún problema ahí. Porque no es posible que el Evangelio no me haya cambiado en nada, o a lo mejor él es más cristiano que yo. Hay mucha gente que llega a esa conclusión, ¿no es cierto? En realidad no es que él sea más cristiano que yo, es que yo soy muy poco cristiano, casi nada, al punto de estar de acuerdo con una persona que no es cristiana, en puntos claves de la vida. En vez de confiar en el Señor, yo confío en uno mismo. Uno se confía en uno mismo. En vez de confiar en el Señor, uno va a confiar en el trabajo. Uno reclama del gobierno, uno reclama del mundo. Y en vez de pensar bíblicamente, uno piensa secularmente, aún dentro de un contexto cristiano. Es ahí donde nacen las crisis en las familias. Pero nosotros vemos que esa es una de las causas. La segunda es una causa muy interesante porque no todo es así tan tajante en la vida.
Sabemos que las familias sufren muchas veces por circunstancias incontrolables, como fue el caso de ellos. Ellos estaban ahí, bueno, ya la habían embarrado, ya se habían ido. Pero la cosa es que murieron los hijos y murió el marido. La muerte es inevitable. Uno no puede evitar, uno no puede decir, hay que contornar. No, no hay cómo. Las circunstancias de la vida muchas veces son las causas o las cosas que definitivamente nos echan al fondo del pozo. Nos echan ahí a lo más profundo, a una situación de profunda desesperanza. Porque lo que uno puede controlar, uno puede decir, para la próxima yo no hago eso. Pero con la muerte no hay cómo hacer. Y no solamente la muerte, muchas otras circunstancias están más allá de nuestro control y no podemos medir. Es interesante entender que sí hay circunstancias incontrolables que alimentan la crisis o que nos echan en el hoyo, pero también debemos entender que es muy importante la comprensión de la crisis que pasamos. Al momento de morir a los hijos, el hecho de estar fuera de los planes de Dios para ellos, el hecho de estar fuera de la voluntad de Dios para ellos, hizo con que esa circunstancia fuera cada vez o aún más grave. Es importante entender que las circunstancias de la vida son inevitables, pero lo que no es inevitable es mi interpretación de ellas. ¿Cómo yo paso por ello? La crisis era más profunda en la vida de Noemí porque ella no lograba entender, no lograba asimilar qué es lo que le había pasado. Fíjense, por ejemplo, el caso de Job. Murieron todos sus hijos. Fue llevado todo su ganado, todas sus posesiones, su salud, su respetabilidad, su honor. Todo se fue de la noche a la mañana. Pero al final él decía, el Señor dio, el Señor quitó, alabado sea el nombre del Señor. Pero Noemí no lograba asimilar eso. Tenemos que entender que sí, las circunstancias de la vida son muchas veces lo que alimenta la crisis de nuestras familias y debemos estar preparadas para pasar por ellas. Y es eso lo que vemos también ahí más adelante cuando ella llega en Israel, de vuelta a su ciudad. Es importante entender que cuando el texto dice que Noemí y Elimelech y su familia, ellos eran efrateos en realidad, efrateos de Belén de Judá. ¿Qué es lo que significa ser efrateos? Muy probablemente sería una forma de decir que ellos eran de la aristocracia de la ciudad. Ellos eran una familia con muchas posesiones, una familia muy importante, una familia noble. Y una familia que se vio en su nobleza en una condición de miserabilidad y dijo, no podemos vivir así. Y se fueron a otra parte. Al regresar Noemí vuelve, ella que era conocida, que era una mujer del alto nivel de la sociedad, llega con la nada misma. Esas son circunstancias que uno no puede evitar en la vida, pero uno sí debe tener la conciencia de cómo interpretarlas. La tercera causa de las crisis, la primera es, como vimos, la falta de fe, la segunda, las circunstancias de la vida, y la tercera es la amargura del corazón. La amargura del corazón fue lo que experimentaba Noemí cuando ella llega ahí. Al decir, la gente la recibía, Noemí significa agradable, el nombre Noemí. Amable, agradable, placentera. Pero ella llega y la gente, mira, es Noemí. Ella dice, no me llame Noemí, llámeme Mara, que significa amarga. Porque el Señor me quitó todo. Fíjense en sus palabras, es muy fuerte. Ella dice, yo fui llena, pero Jehová me ha vuelto con manos vacías. Cuando ellos se fueron, ellos tenían muchas posesiones, ellos tenían una familia entera y muchas esperanzas. Ellos tenían la esperanza de construir su vida fuera de los límites de Jehová o de la voluntad de Jehová para ellos. Y volvió entonces ella a su tierra, a su gente destruida.
Pero ella decía, mira, la culpa la tiene Jehová, porque Él se puso contra mí. El Todopoderoso me ha afligido. Es interesante cómo el autor aquí intercambia los nombres Jehová y Todopoderoso para hacer ahí un destaque sobre cómo es visto Dios desde la perspectiva de ella. El que controla todas las cosas. Una cosa estaba correcta, sí, ella asumió que Dios sí tiene el control de todo. Quizás el dolor y la muerte y el sufrimiento le hizo ver que sí, el Señor domina todo. Pero había algo malo en esa frase. Ella echa toda la culpa a Jehová. Toda la culpa es de Él. No hay un reconocimiento. Normalmente las personas que pasan por circunstancias difíciles, cuando pasan por momentos de mucho dolor, buscan una respuesta. Y terminan por encontrar una respuesta que desvía la culpa. Y pone la culpa la tiene el gobierno. Por eso tenemos tan poca plata. La culpa lo tiene la criminalidad, esos delincuentes. La culpa tiene mi marido, la culpa tiene mi mujer, la culpa tiene la tele que ha puesto esas imágenes aquí en mi casa. La culpa tiene otro. ¿Cuántas y cuántas veces las parejas no pelean, uno echándose la culpa al otro? Desde Adán y Eva es así. La tendencia de esquivarse de la culpa y echarla al otro. Como él es responsable. Eso es una señal de que mi corazón sigue amargo, sigue cerrado, sigue alimentándose del rencor. Y un corazón rencoroso es incapaz de entender la realidad tal como ella es. Es incapaz de dar alegría a otros. Un corazón rencoroso destruye un hogar. Un corazón rencoroso destruye una familia. Un corazón rencoroso hace con que uno no quiera estar al lado de uno. Nadie soporta una persona que pasa todo el día quejándose. Pasa todo el día, no, que la culpa es de ese, la culpa es del otro, no, que eso, no, que aquello. Recién comentábamos con Mariana que cuán agradable es conversar con una persona y la persona es una persona que tiene una conciencia clara de la realidad, de sus luchas, pero también de sus bendiciones. Y qué difícil es conversar con una persona y esa persona pasa todo el día quejándose. La Biblia dice que la mujer que se queja todo el día es como un goteo que hay en la casa, así que tac, tac, tac. El hombre prefiere vivir en la miseria que con una mujer que se queja todo el día. Eso dice la Biblia. También sirve para el hombre. La mujer prefiere vivir allá en la miseria que vivir con un hombre que pasa todo el día lamentándose, echando la culpa al otro, que el mundo, qué sé yo. Nadie soporta gente así. El corazón de Noemí estaba profundamente amargado. Y eso destruye y consolida la crisis. Tenemos que cuidar el corazón. Y el texto nos muestra ese dolor en su vida. Pero mire cómo la historia no es simétrica, así como cuadradita, todo se encaja uno en orden del otro. Como las cosas se van dando de forma asimétrica, cada una a una manera que uno no puede controlar. Ella había vuelto con Ruth. Y eso es lo que nos da esperanza, para que ustedes lleven a sus casas una esperanza para la crisis que enfrentan sus familias. Dos cosas el texto nos muestra aquí de cómo aplicar o de cómo empezar a construir la esperanza del Evangelio en la vida de ustedes. Lo primero que vemos en el texto es que pese a la falta de fe de Elimelech y Noemí, pese a las circunstancias trágicas de la vida y pese al amargor del corazón de Noemí, el Señor estaba trabajando. Lo que vemos ahí, el versículo 6 y 7, es que ella escuchó, que estando ella, fíjense en el texto, cómo el texto es interesante. Entonces se levantó, versículo 6, con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. ¿Sabe lo que significa la palabra Belén? Belén significa casa del pan. Lo que es una contradicción el hecho de haber hambre en la casa del pan.
Y cuando el autor dice, volvió, que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan, era un juego de palabras con la palabra Belén. Luego, es interesantísimo como el autor pone aquí, enfatizando el hecho de que ellas estaban todavía en Moab y que ellas decidieron salir de Moab, pero antes de salir de Moab, ellas escucharon, o ella escuchó, que el Señor había visitado. Dios no los bendijo desde lejos. La Biblia dice que el Dios de Israel visitó a su pueblo. Esa es la manifestación de la gracia y del amor del Señor. La visitación del Señor estuvo ahí con ellos y les dio comida, les dio pan. En un momento de crisis, lo primero que tenemos que hacer es abrir los ojos a las buenas noticias del Evangelio. Hay pan en donde el Señor visita, en donde el Señor está. Luego ella debía entonces volver a casa, volver a donde está el Señor. El inicio de la esperanza para su familia es volver hacia donde está el Señor. Volver para Noemí era trágico, fue trágico. La vergüenza pública. Era un pueblo chico donde todos se conocían. Y uno salió por encima y volvió por abajo. Volvió rebajada, humillada, destrozada. Volver para Belén era un proceso doloroso. Pero ella entendió que solamente donde está Jehová es donde hay pan, donde había esperanza para ella. Hay que volver a casa, hay que volver a Jehová, hay que asumir a los errores y volver, hay que bajar la cabeza y volver. El Señor va mostrando así, a través de las noticias que ella escuchó, de que sí hay pan. Quizás hoy día sea ese momento donde estás escuchando esa noticia de que sí hay pan, el Señor ha visitado. Y el Señor está dando esperanza al pueblo. Al escuchar esa noticia, vuelve a Belén. Yo no sé dónde es tu Belén, pero seguramente es el lugar donde el Señor te está llamando a regresar, a recomenzar con Él su historia. Pero la segunda cosa que el texto nos va a mostrar aquí en cuanto a la esperanza para salir de las crisis, es que no solamente el consciente acto de volver o de escuchar la voz del Señor y las buenas noticias del Evangelio, sino de entender que hay un cuidado misterioso y oculto de Dios hacia mi vida. No lo estoy viendo, pero el Señor me está cuidando. ¿Cómo el Señor estaba cuidando a Noemí? Cuando puso en el corazón de Ruth la decisión firme, no solamente de no abandonarla a ella, pero la decisión firme de seguir también al Dios de ella. Esa convicción, como nosotros hemos visto en la palabra, es un tipo de convicción que podemos llamar de conversión, que no es producto de la naturaleza humana. Dios trabajando en el corazón de Ruth la convenció. Dios trabajando en el corazón de Ruth produjo en ella ese sentir, esa decisión de volver con su suegra. Y de volver no solamente con ella, sino que volver a Dios, al Dios de Israel, abandonando a Baal, abandonando a su cultura, abandonando a su pueblo y abrazando el pueblo de Dios, para ser parte del pueblo de Dios. Noemí no sabía qué es lo que eso significaba, pero en el futuro el Señor ya había preparado todo para restaurar la historia de Noemí y para ponerla en un lugar más alto de lo que ella había imaginado en los mejores años de su vida. Porque a través de Ruth el Señor iba a levantar el descendiente de David, el antecesor de David, que sería el linaje real de Cristo. El Señor estaba cuidando no solamente de Noemí, pero estaba cuidando de nosotros cuando dio a Noemí una puntita de esperanza a través de la decisión de Ruth.
De repente tú no sabes cómo, pero el Señor te está cuidando a través de las personas que Él pone a su lado, a través de las circunstancias que Él ha creado para ti, para bendecir su vida. No para bendecir su vida para que tú tengas más comodidad en la vida, sino que para hacer de tu vida una vida que vaya a bendecir a miles y miles de personas en el futuro, sin que tú sepas. Noemí murió sin ver a su bisnieto en el poder. Y muy probablemente ella nunca supo que de su línea genealógica salió el rey de Israel y el Salvador Jesucristo. Pero sin saber, ella estaba siendo de bendición para todos nosotros. Estaba participando activamente de una historia que nos bendice y que trae esperanza para su familia. El Señor te está cuidando, no solamente porque tú eres la última chupada del mate, la cosa más importante del mundo. No, el Señor te está cuidando, sí porque te ama, y sí porque ama mucha más gente y que la quiere bendecir a través de ti, a través de la reconstrucción de su familia. Quizás usted puede decir, no hay esperanza para mi familia, la cosa ya está embarrada, la cosa ya fue, ya no hay más cómo volver atrás, ya no hay más cómo reconstruir. Mira la historia de esa mujer. Si alguien que no tenía la menor esperanza era ella. Ellos volvieron para pedir limosna en la calle allá en Belén. Esa era la situación. Y mira lo que el Señor hizo con ella. Ella no sabía, pero el Señor tenía grandes planes. Por eso, nuestra responsabilidad es confiar en el cuidado misterioso de Dios. Yo no sé por qué, yo no sé cómo, pero Dios está construyendo algo y yo confío en Él. Yo confío en Él. Nosotros decimos de una forma bien popular, si es chileno, es bueno, ¿es verdad? Si es de Dios, es bueno. Sea lo que sea. Yo no sé lo que Dios está construyendo. El artífice, cuando está construyendo ahí una alfombra, uno va viendo su trabajo y ve que no tiene cualquier sentido. La manera como él va echando ahí el hilo y va armando y está todo desfigurado, todo sin lógica, todo muy desarmado. Pero cuando da la vuelta a la alfombra, se ve un paisaje, se ve un diseño milimétricamente, cuidadosamente programado y pensado. Es así como Dios va trabajando en nuestras vidas. Quizás hoy día te sientas sin esperanza para su familia, sin esperanza para su vida emocional, sin esperanza para su futuro, o estás ahí a punto de tomar todas esas decisiones equivocadas, de las cuales vas a lamentar toda la vida en el futuro. Es el momento de parar y pensar que primero hay que volver a casa. Yo tengo que estar donde está el Señor para vivir segundo lo que Él quiere para mí y para mi familia. Y lo segundo, yo tengo que confiar que el Señor me está cuidando. No sé cómo, pero Él sabe. Y yo confío. Porque si es de Dios, es bueno.